Bienvenidos a los tutoriales de precálculo matemática básica 1. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de ley de cosenos. Vamos a colocar un triángulo como el que tenemos acá, organizándolo de la siguiente manera. El vértice que tenemos acá vamos a nombrarlo como A y su ángulo alfa. Al lado opuesto le vamos a llamar una A. El vértice que aparece acá va a ser una B mayúscula, su ángulo va a ser beta y su lado opuesto va a ser B. El vértice que tenemos acá va a ser una C mayúscula, aquí tenemos el ángulo gamma y enfrente vamos a tener al lado C. Teniendo entonces especificado o caracterizado nuestro triángulo de esta manera, podemos establecer las siguientes leyes o las siguientes ecuaciones para la ley de cosenos. Nos dice que un lado al cuadrado va a ser igual al otro lado al cuadrado más el siguiente lado al cuadrado menos el doble de estos dos lados multiplicado por el coseno opuesto a este lado. Miremos acá, tenemos el A, aquí el ángulo opuesto debería de ser alfa, así que terminamos con un coseno de alfa. Si queremos encontrar b al cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces ac por el coseno del ángulo opuesto a b, que sería beta. Si queremos encontrar c cuadrado, va a ser igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab por el coseno de su ángulo opuesto, que va a ser gamma. El ángulo opuesto de c es gamma. Pero suficiente con que nos aprendamos una de ellas. Ya sabemos que las otras dos tienen el mismo comportamiento. Pasemos a un ejemplo de aplicación. Dice nuestro ejercicio: una torre de 200 pies está situada en la ladera de una montaña que está inclinada 32 grados respecto a la horizontal. Un cable de retención se sujeta a la parte superior de la torre y se ancla en un punto a 150 pies debajo de la base de la torre. Encuentre la longitud más corta del alambre necesario. Los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos una ladera que tiene una inclinación de 32 grados con respecto de la horizontal. Desde la antena hacia un punto abajo, 150 pies, vamos a colocar un cable, anclar un cable desde acá hacia la parte superior y vamos a determinar esa longitud, sabiendo que la altura de la antena es de 200 pies. Formando entonces nuestro triángulo entre la altura de la antena, luego la distancia hacia donde tenemos que anclar el cable, que son 150 pies, luego la distancia que tenemos de este punto hacia la parte alta de la antena, a eso le vamos a nombrar X, y también la inclinación de la ladera, que es de 32 grados. Para encontrar la X, y si utilizo la ley de cosenos, necesito su ángulo opuesto y también los otros lados en el triángulo. Al menos ya tenemos los otros lados. Me hace falta que encontrar el ángulo en este vértice. Para encontrar este ángulo que vamos a marcar acá, vamos a poner otra paralela a esta horizontal. Y si aquí hay 32 grados con esta transversal que tenemos en la inclinación de la ladera, este ángulo también es de 32. Opuesto por el vértice también tenemos otro ángulo de 32. Y la altura de la antena con esta paralela forman un ángulo de 90 grados. Así que tenemos 90 más 32 y me da 122 grados. Este ángulo es 122 grados. Ya que tenemos este ángulo, ahora sí podemos encontrar X por una ley de cosenos. Y decimos que ese lado al cuadrado va a ser igual a 200 elevado al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 veces este lado por este lado, 150 por 200 por el coseno del ángulo opuesto a la X, coseno de 122 grados. Si metemos todo esto a la calculadora, nos va a quedar 94.295.16. Ahora vamos a extraer raíz y aproximadamente X nos queda 307.08 pies. Esa es la longitud del cable que debemos de colocar. Vamos al siguiente ejercicio. Una empinada montaña está inclinada a 74 grados con la horizontal y se eleva a 3.400 pies de altura. Se instalará un cable desde un punto a 800 pies de la base hasta lo alto de la montaña. Encuentre la longitud más corta del cable necesario.
Los datos son los siguientes. Tenemos entonces una montaña bastante empinada, dice el problema. El ángulo de inclinación de su ladera es de 74 grados. La altura de esa montaña es de 3.400 pies. Y luego vamos a colocar un cable desde la base de la montaña, alejándonos 800 pies. Un cable que vaya desde ese punto hacia la parte más alta de la montaña. A eso le vamos a llamar X. Tenemos entonces nuestro bosquejo y aquí vamos a representar la ladera de la montaña. Ángulo de inclinación 74 grados. La altura de esa montaña 3.400 pies. Luego tenemos a una distancia de 800 pies de la base de la montaña. Vamos a colocar un cable de aquí hacia la parte más alta. Y queremos encontrar ese valor de la longitud del cable. Para aplicar una ley de cosenos voy a necesitar el ángulo opuesto para X, que es este que estoy marcando acá. Ya sabemos que todo esto me da 180, así que 180 menos 74 serían 106 grados. Este ángulo lo tenemos. Pero necesito también, si aplico la ley de cosenos, este lado que estoy marcando acá. Así que a ese le voy a nombrar Y. Y con un triángulo rectángulo, como el que estoy indicando, voy a encontrar la Y para después aplicar la ley de cosenos. Entonces, de este triángulo rectángulo, utilizando la función seno, decimos que seno de 74 grados es cateto opuesto dividido hipotenusa, 3.400 partido Y. Despejando Y, vamos a pasar Y de este lado, el seno de 74 de este lado, nos va a quedar Y es igual a 3.400 partido seno de 74. Aproximadamente Y nos queda de 3.537.02. Con este dato ya puedo encontrar X con una ley de cosenos. Determinamos X de una vez despejando, sacando raíz de un lado al cuadrado, que sería 800 al cuadrado, más la Y, que ya nos había quedado 3.537.02 al cuadrado, menos, dice la ley de cosenos, el doble de estos dos lados, 800 por 3.537.02, y por último multiplicado por el coseno de 106 grados. Colocando todo esto en la calculadora, X aproximadamente es igual a 3.835.41 pies. Y ahí tenemos nuestra solución. Primero Dios, nos vemos en otro tutorial.